Bueno, vamos entonces a mirar lo que es la operación de solevatación, ya aquí con un ejemplo un poquito más práctico, digamos. Ahorita lo que hicimos era solo como para ver cómo era que funcionaba. Entonces, por ejemplo, una de las geometrías que se puede hacer con solevación es un martillo, ¿cierto? Aquí, bueno, tenemos varios tipos de martillos. Por ejemplo, fíjense, este saldría muy fácil con solevación, ¿sí? Eso lo podemos también hacer. Vamos a intentar hacer uno, no sé, con otra geometría un poco distinta. Por ejemplo, este que yo ya había visto acá y es interesante. Entonces, bueno, vamos a hacer una aproximación de este martillo. Acá pues solamente nos están dando como una medida que nos, digamos, aquí nos interesa, que es esta cara, que es de pulgada y un cuarto, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerla de, nada más vamos a conservar esa cota y lo demás, lo que es la longitud de esta parte y todo eso sí ya lo podemos poner nosotros, digamos, a nuestro criterio, o bueno, por ahora. Listo, entonces vamos a hacer ese martillo. Entonces, vamos a mirar, vamos a analizar esta imagen un poquito, a ver si le puedo hacer zoom. No mejora mucho con el zoom. Listo. Cuando nosotros hablamos de solevación, estamos hablando de una transición suave entre perfiles, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vean algo que es de solevación, busquen los cambios de sección. Entonces, por ejemplo, acá, digamos, hay un cambio de sección y aquí hay otro, ¿cierto? Si yo hago una solevación entre este y este, entonces, digamos, va a crear como esta parte de aquí, ¿listo? Después, digamos, hay un cambio aquí, ¿cierto? Un cambio de sección y el perfil se va hacia esa parte. Luego aquí hay ya un cambio más grande, entonces el perfil se va hacia este lado. Después podemos poner aquí otro perfil para crear este. Y finalmente creamos aquí un puntico, otro perfil para que ella siga por este lado. Listo. Entonces eso es lo que hay que saber cuando hay que hacer la solevación. Entonces determinamos que vamos a tener cuántos perfiles en total en este caso. Recuerden que ahí no hay una sola forma de modelar, ¿cierto? Yo lo voy a hacer así. Ustedes lo pueden hacer diferente. Entonces voy a hacer primero esta, que va a ser menor a 1 a pulgada y cuarto. Después voy a hacer la de pulgada y cuarto. Después voy a hacer la parte aquí. Luego lo que serían las de esta parte del cabezal. Y posteriormente esta partecita de acá. Entonces vamos a empezar con el modelo 3D. Otra vez, no vamos a hacerlo, digamos, con las medidas básicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Entonces aquí en el centro, digamos, voy a poner, no sé, pongamos esta partecita de acá. Listo, vamos a hacer esta parte de aquí. Y lo vamos a hacer, de hecho, con una extrusión, simplemente, por ahora, para aquí. Miremos bien. Entonces vamos a crear, digamos, aquí un rectángulo desde el centro. Vamos a ponerlo de cuánto. Ah, bueno, fíjense que esto está en milímetros. Nosotros queremos trabajar en pulgadas. Entonces vamos a hacer ese cambio. Vamos a Document Settings rápidamente. Esto ya lo sabemos hacer. Vamos a pulgadas, aplicamos y listo. Y entonces vamos a crear ahora sí el rectángulo, en este caso. Pongámosle de, no sé, ¿de qué lo ponemos? Una 2 pulgadas, vamos a ponerlo 2 pulgadas por 2 pulgadas, ¿cierto? Recuerden que esto nosotros lo podemos hacer como nosotros queramos. Entonces, luego, miren, fíjense que digámoslo así, está en el plano que nosotros lo hicimos y nosotros queremos crear planos desfasados, ¿cierto? Para poder crear los perfiles de transición. Entonces yo voy a hacer visible este plano. Entonces le damos aquí, clic derecho, Visibility. Después vamos a Plane y voy a crear un plano desfasado. Entonces dijimos, vamos a crear, el que yo cree, digámoslo así, es este. Ah, bueno, no lo hemos extruido, por cierto. Entonces vamos a extruir esta partecita, le vamos a extruir ambos lados, pongámosle de cuánto. Aquí lo hice cuadrado, esto es un poquito más rectangular. Vamos a hacerlo, por ejemplo, así. Hagámoslo así, por ejemplo. Listo. Entonces aquí yo le cambié como la orientación, ¿cierto? Entonces yo voy a ver mi martillo como de este lado para allá. Entonces fíjense, esta partecita es como esta cara de acá. Esta cara de aquí es esta cara de aquí donde se va a unir con esta parte. Bien, entonces yo puedo crear un sketch aquí 2D
y yo voy a crear aquí justamente una forma más pequeña. Entonces, ¿para qué? Porque fíjense que, digamos, este perfil aquí, según como yo lo veo, no está llegando como hasta acá, sino que llega nada más hasta esta partecita. Entonces yo voy a crear que ese, digamos, ese perfil llegue hasta ahí. Entonces voy a crear un rectángulo aquí. Uy, vamos a crearlo bien. Ahí. Vamos a crearlo, no sé, por ejemplo, hasta acá. Listo. Ahí ya tenemos este perfil. Ahora, voy a crear otro plano desfasado desde esta cara. Listo. Y recuerden, yo lo puedo mover así. Entonces, no sé, pongámoslo nosotros ahí más o menos. Entonces, digamos que aquí, ¿cierto? Por decir algo. Ahí. Ok. Vamos a crear primero los planos, ¿cierto? Yo voy a crear primero los planos. Después voy a crear otro aquí, a partir de este, que es donde va a estar la otra transición. Después vamos a crear otro aquí. Y creo que ya estaría, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Sí? Si se están, no sé si se están teniendo bien, digamos, esta parte. Entonces vamos a volverlo a mirar. Entonces fíjense, el martillo, ¿cierto? Digámoslo acá. Eh, entonces nosotros, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear primero aquí, como decir, un círculo, ¿cierto? En el plano. Después vamos a crear un círculo un poco más grande y vamos a crear la transición entre ellos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se cree, digamos, esta forma de aquí. Después voy a crear aquí otro círculo y voy a crear la transición entre este. Y así, ¿listo? Y después ya por acá está el rectángulo y nosotros dibujamos otro así, entonces voy a crear la transición entre esta parte de acá. Listo, eso es lo que vamos como a hacer básicamente. Ahí, perdonen el dibujo tan malito. Entonces necesitamos un plano, dos planos, tres planos, este ya está, y finalmente otro por acá. ¿Vale? Entonces vamos a hacer primero estos de aquí encima. Entonces, vamos a crear, este martillo va a quedar como muy alargado, ¿cierto? Porque aquí lo estamos haciendo sin medidas, sin cotas, pero solamente para que entendamos el concepto. Entonces vamos a iniciar un sketch 2D en este plano. Nosotros elegimos el plano. Recuerden que si nosotros elegimos el plano, vamos a estar pintando sobre ese, es cierto, no sobre los demás. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear, digámoslo así, una, eh, un perfil circular, digámoslo así, de área más pequeño al cual él va a llegar. Pongámosle así, por ejemplo. Un ejemplo. Listo. Fíjense que yo lo de finalizar sketch, este círculo quedó dibujado en este plano de acá. En este plano de acá. Listo. Muy bien. Vamos a iniciar entonces ahora un sketch aquí en este lado, donde ya voy a crear, digamos, lo que sería la parte de la cabeza. Y esta la vamos a poner de 1.25 pulgadas. Listo. Ok, ahí ya tenemos. Y ahora, entonces esto lo que va a hacer es, va a hacer esta curvita, va a llegar hasta aquí, luego esta, va a llegar hasta aquí otra vez, y posteriormente queremos que se dé esta de acá. Entonces, vamos a iniciar aquí el sketch 2D, vamos a crear otro círculo, que este va a ser un poco más pequeño, no sé, pongámosle de este tamaño, por ejemplo. Listo. Solo por... Y ahora vamos a crear la operación del barrido. Entonces vamos a unir estos perfiles. Entonces vamos a ir a donde dice el loft y vamos a seleccionar los perfiles que nos vamos a llevar. Entonces vamos a crear una transición entre este, luego este y posteriormente este. Bueno, ahí quedó. Como les dije, obviamente él va a quedar diferente porque, por ejemplo, aquí la relación que nosotros tenemos de los radios y demás, pues no es exactamente la misma. De acuerdo, solamente esto es como para que ustedes entiendan un poco lo que es el concepto. Fíjense que aquí termina como en plano, pero aquí pues termina un poco más, como más redondeadito, pero en general aquí esta parte es plano. Entonces, fíjense que ahí eso es lo que digamos tenemos. Si lo vimos desde una vista top, ahí tenemos un martillo. Ah, no, que es que vea, este martillo está como raro, esto debería ser como más ancho. Entonces, podemos modificarlo, nosotros sabemos modificar ya eso. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner y cambiar acá
Vamos a ver, hay varios planos en el loft. Vamos a editar, por ejemplo, este sketch, ¿cierto? Entonces le damos doble clic y nosotros podemos editar la dimensión. Entonces ahí, por ejemplo, no le pongamos 1.25, pongámosle más, pongámosle, no sé, 2 pulgadas. Entonces, damos finalizar sketch y él entonces ya vuelve y cuadra esa forma, ¿listo? Entonces eso es lo que hay que, digamos, hacer. Ah, no, que es que esto ya aquí ya sí se ve muy feo, un poco más grande, entonces igualito se puede modificar, ¿ok? Lo pueden ver aquí y lo modifican, lo ponen más grande. ¿Cómo modifico esto? Entonces pueden ponerle una dimensión, ¿sí? Se le pone acá y le dan la dimensión que ustedes quieran. Por ejemplo, 1.25 pulgadas. Le dan finalizar sketch y él les reacomoda, digamos, lo que es el barrido en esta parte. Listo, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a hacer la otra partecita, digamos, de aquí el martillo, ahí más o menos. Vamos a hacer esta parte de acá. Entonces, para eso, voy a venirme a esta parte de aquí, a esta cara. Tampoco voy a voltearla aquí. Voy a crear un sketch en esta parte de aquí. Listo. Entonces en esta parte de aquí lo que voy a hacer es que yo necesito un plano, un plano. Entonces para eso, como quiero que digamos se cree un plano hacia ese lado, entonces lo primero que voy a hacer es, voy a dibujar el cuadrado, digámoslo aquí, que va a ser la guía, es decir, ustedes ven que a partir de este cabezal, digámoslo, esta parte de acá, entonces solamente llega como hasta la mitad, así como hicimos aquí. Entonces vamos a crear ese cuadrado para definir esa parte ahí. Listo. Y a ver, si no estoy seleccionando bien. Creo que sí. Vamos para acá. Listo. Y vamos a crear entonces el cuadrado acá. A nuestro criterio, digámoslo así. Listo. Eso que fíjense que aquí, digamos, quedó como un poco torcido. ¿Por qué? Porque no le tenía el zoom. Cuando eso pase, borramos todo. Le damos finalizar el sketch y podemos borrar. Listo. Listo, ya estoy parado en este plano de aquí. Entonces voy a hacer ahora así el rectángulo. Listo. Y vamos a hacerlo, no sé, por ejemplo así, de este tamaño. Ok. Vamos a terminar el sketch y voy a crear entonces otro plano desfasado. Ese plano desfasado, vamos a crearlo desde aquí. Offset from plane. Y lo vamos a crear de este lado. Vamos a ponerlo, no sé, así de este lado. Ah, vamos a ponerle 2 pulgadas de distancia, por ejemplo. Esto es bastante, pero bueno, lo estamos haciendo nada más por el ejemplo. Listo. Y ahora vamos a crear entonces en este lado de acá, en este plano, vamos a crear entonces un pequeño rectángulo que es a donde debe llegar, digámoslo, la transición, ¿cierto? Entonces vamos a crearlo aquí, muy delgadito lo voy a poner, así por ejemplo, que sería como el área final. Luego entonces le vamos a dar barrido, seleccionamos, digamos, las áreas que vamos a tener, los perfiles que van a ser este con este. Y fíjense ahí. Esto es una manera sencilla. Esto miren que creo como esta especie de triángulo acá, ¿cierto? Que no es como lo ideal. Lo ideal es que esto fuera un perfil más suave. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, aquí crear otro perfil, digamos, otro plano y podemos dirigir un poco mejor esa curva. O también podríamos haber creado una trayectoria y pues digamos que él la siguiera, esa trayectoria o ese barrido. ¿Listo? Entonces fíjense, muy fácil, de una manera muy fácil podemos utilizar lo que es las cuestiones del barrido para algunas geometrías. Y vamos a mirar, por ejemplo, ahora, esto, ¿cuánto pesará, por ejemplo, esta pieza que voy a imprimir? ¿Cuánto va a pesar en el material final? ¿Cuánto
volumen ocupa? ¿Dónde está el centroide? ¿Qué es el centro de masa? El centro de masa es un punto de esta geometría en donde, por ejemplo, si yo pongo una fuerza puntual ahí, si yo pongo mi dedo, por ejemplo, si yo paro esta figura en el dedo mío en esa posición, ¿cierto? Del objeto, de esa coordenada, entonces él va a quedar en equilibrio. Ese es el centro de masa o el centroide. ¿Cómo miramos eso? Por ejemplo, toda esa información, lo que son propiedades físicas del objeto. Vamos a mirar las propiedades físicas de este objeto. Entonces, lo primero es, vamos a añadirle un material, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, digamos, este martillo, ¿de qué material lo hacemos? Vamos a ponerle cualquier material por probar. Listo. Vamos a poner, por ejemplo, oro, por ejemplo, ¿cierto? Le voy a poner que es un martillo de oro, voy a poner un ejemplo. Listo. Hay que ver las propiedades de los materiales. Listo, pero por ahora vamos a dejarlo con los defaults. Es decir, a veces cuando nosotros necesitamos materiales específicos, debemos editarlos desde acá. Listo, pero por ahora vamos a dejarlo así. Ahora vamos a ir donde dice Tool, perdón, ¿dónde estaba? Aquí, View, y vamos a darle clic en Center of Gravity. Le damos OK, y él ahí nos va a poner, nos va a dibujar, nos va a pintar lo que es la coordenada del centro de masa. Entonces, en este caso, yo podría, digamos, aquí poner, si yo pudiera poner mi dedo aquí en esta parte, entonces, en este caso, el martillo o esta parte del martillo va a quedar en equilibrio, ¿cierto? Va a quedar en equilibrio. Ahora, muchas ocasiones yo requiero para diferentes aplicaciones de ingeniería, yo requiero saber esto. Ahora, yo lo veo, no sé dónde está. Entonces, para ver dónde está, vamos aquí a la parte del modelo, le damos a iProperties, clic derecho, iProperties, y nos vamos donde dice Physical. Aquí en Physical, mire que no nos aparece nada, por ahora solo nos aparece la densidad del hierro, perdón, del oro, dice que es 19.3 gramos por centímetro cúbico. Si ustedes tienen otro material, lo cambian. Y acá en la accuracy, ustedes le pueden cambiar a que sea muy preciso o menos preciso. Vamos a ponerlo en medio. Y ahora, para ver los datos, aquí lo que podemos ver las propiedades es la masa, el área que ocupa, el volumen, las coordenadas en X, Y y Z, ¿cierto? Partiendo desde el cero de esta pieza, ¿de acuerdo? Con este marco de referencia. Y también nos da los momentos de inercia, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en los momentos también rotacionales, no vamos a entrar en este caso, a entrar en detalle con esta parte. Y para ver esos datos vamos a darle en Update. Y él entonces ya nos hace los cálculos de lo que es masa, ¿cierto? Lo que es área. Fíjense que aquí, por ejemplo, esto no lo está presentando en unidades de inglesas, entonces hay que tener pues cuidado con eso si nosotros queremos algún otro tipo de, digamos, de unidad. Entonces tenemos eso y aquí nos dice dónde está el centro de gravedad respecto al eje 0, al 0,0 con el que empezamos a hacer esta pieza. ¿Listo? Entonces ustedes de aquí podrían sacar toda esta información para sus proyectos, saber calcular cuánto va a pesar, qué volumen va a ocupar y, por ejemplo, dónde está el centro de inercia. Para los que están viendo dibujo técnico, esto les va a servir para unas entregas que ustedes tienen que hacer relacionadas al centroide. Listo. Entonces, bueno, esto sería como esta parte de lo que es elevación, de lo que es modelado 3D en sí. De hecho, vamos a abrir las diapositivas. Ya con esta partecita, digamos, con esta clase, terminamos lo que es la parte de modelado 3D. Modelado 3D. Ahora, ya vimos que ¿qué es lo próximo que vamos a hacer? Vamos a ensamblar, es decir, por ejemplo, a partir de modelos individuales vamos a poder crear un ensamble. Antes de eso, vamos a ver esperen, perdón, ¿dónde puedo cambiar la pantalla de presentación? Perdón.
Listo. Entonces vamos a ver un caso, digámoslo así, real, un caso sencillo en el que se dio una solución por medio de lo que acabamos de ver, que fue las mediciones, sacar boceto y demás, para dar la solución. Entonces teníamos un problema, ¿cierto? Esto es un trípode de un telescopio, de este telescopio, vamos a poner el puntero, de este telescopio que es un Celestron Astromaster 90. Y este telescopio entonces tuvo un problema, entonces se rompió, digamos, esta pieza de aquí. Aquí vemos como inicialmente lo habían como reparado con una especie de cintas, pero ya resultaba ser inapropiado y además para este tipo de equipos, digamos, esta solución no es muy adecuada. Sucede que esta pieza comercialmente no se consigue. Entonces acá tenemos un modelo de otra, ¿cierto? Digamos que el telescopio tenía tres de estas, entonces se podía, digamos, a partir de una de las que estaba buena, obtener esta, o de la mala también aplicar la ingeniería inversa para, digamos, crear una nueva. Entonces, lo que hicimos primero, ¿saben? Es conocer, tener conocimiento preliminar del objeto A o del objeto de referencia. Entonces hay que medirlo. Entonces, por ejemplo, estos, fíjense, son las medidas que se tomaron con regla. Esto no se debe hacer, ¿cierto? Ahí, digamos, esto no nos dice mucho de estas medidas. ¿Por qué? Porque en este caso podemos incurrir en errores de paralaje u otras cosas con los cuales esta medida va a quedar mal. Sin embargo, esto fue como lo que en este caso, cuando yo hice este trabajo, lo mandó el cliente, entonces él manda esto, dice, ah, no, mira, yo tengo esto, ya obviamente nosotros después hemos ido y medimos correctamente, pues, digamos, la pieza en este caso. Fíjense que tiene un tornillo tiene aquí una mariposa. Entonces, nosotros debemos mirar qué rosca es esta para poder, digamos, utilizarla. Aunque esta mariposa estaba buena, pero necesitamos conocer la rosca para poder hacer la hembra apropiadamente y poder reutilizar esta pieza. Entonces se conoce el objeto A, se sacan las medidas principales. También algunas de estas medidas, fíjense, pueden ser corroboradas con digamos, la información del fabricante. Por ejemplo, el fabricante sí, Celestron sí da el diámetro, digamos, de aquí de esta pata. Entonces uno puede validar y verificar esa parte. Luego, entonces, cuando ya tenemos conocimiento del modelo A, entonces se genera el modelo B. Fíjense, este es el modelo B que se construyó a partir, digamos, de lo que es este conocimiento preliminar del objeto A. Aquí está un modelo un poco simplificado, pero en general, digamos que cumple todas las características, al igual que este. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, que acá hay un redondeo y acá no le tengo el redondeo, pero eso se hace pues de manera muy fácil lo que es en el invento. Entonces se hace toda esta parte y posteriormente entonces ya cuando el modelo B está y hemos corroborado que es similar a la, entonces lo pasamos aquí ya a la parte de la impresión. Aquí está el Ultimaker Cura. Aquí calculamos que se tardaba unas 6 horas 9 minutos con el tipo de relleno y la configuración que se le puso. Y iba a pesar aproximadamente 58 gramos en el PLA, que era en lo que nosotros lo íbamos a imprimir. Listo. Entonces, eso sería pues como, digamos, lo que es la parte de ingeniería inversa. Aquí lo vimos muy rápido, simplemente hay un problema. Como nos vamos a enfocar en la reproducción y mejora de piezas, entonces vamos a conocer el objeto A, posteriormente generamos un modelo y posteriormente lo podemos manufacturar. Ya estamos en capacidad de hacer eso, de imprimir piezas individuales, de medirlas, de todo. Ya estamos en capacidad de hacerlo de manera, digamos, básica para geometrías sencillas. Podemos modelar geometrías sencillas. Pero fíjense, esto es una aplicación real y, digámoslo, en este caso se solucionó con los conocimientos que obtuvimos durante este curso. Así que, digamos, no está nada mal. Y listo. Entonces, esto sería pues como todo por esta parte. La próxima clase vamos a ver lo que es ya ensamble. Entonces vamos a ver cómo a partir de piezas individuales las vamos como a juntar todas y vamos a obtener
un modelo completo, por ejemplo. ¿Listo? Y hay una pregunta motivadora que es simplemente es un modelo, unos modelitos para que ustedes los trabajen y ahí pueden practicar. Muchísimas gracias entonces, espero hayan aprendido y entonces nos vemos en la parte de ensamble.